El millonario gastó millones intentando salvar a sus hijos, pero el día que los vio de pie, entendió que tal vez los había estado destruyendo. El maletín de cuero cayó contra el mármol, seco, pesado, definitivo. Adrián Valverde no podía respirar. En medio del salón, frío, blanco, clínico, sus gemellos estaban parados. No con ayuda, no con esfuerzo, parados. Vestían overoles verdes, demasiado grandes para sus cuerpos pequeños, y giraban alrededor de una mujer tirada en el suelo, como si estuvieran en una sala de urgencias. «¡Doctor! ¡Doctor! ¡Se nos va!», gritó uno. Una voz clara, fuerte, una voz que los médicos juraron que no volvería a escuchar. La mujer en el suelo era Inés, la empleada nueva. Pero lo que clavó los ojos de Adrián no fue ella. Fueron los guantes morados. Guantes baratos, ridículos, fuera de lugar. Y entonces ocurrió lo imposible. El gemelo más débil, el frágil, el caso perdido, levantó el brazo y dio 2 pasos firmes. Sin aparatos, sin médicos, sin permiso. 2 pasos que destruyeron 2 años de diagnósticos y millones en tratamientos. Adrián sintió el miedo convertirse en furia. «Aléjense de mis hijos ahora mismo». El juego se rompió, el niño se asustó, perdió el equilibrio y cayó sentado. Y en ese segundo, Adrián vio su peor pesadilla. Inés se levantó de inmediato y se puso frente a los niños. No como empleada, como madre, como escudo. «Solo estábamos jugando», intentó decir. Pero Adrián ya no escuchaba, porque si sus hijos podían caminar, ¿qué demonios les habían estado haciendo todo este tiempo? Adrián Valverde no creía en milagros, creía en contratos, en informes, en especialistas. Cuando le dijeron que sus gemelos tenían una condición degenerativa, no lloró. Convirtió su mansión en un hospital privado. Horarios, protocolos, cámaras, silencio. Y contrató a la mejor, Clara Rivas, enfermera de élite, impecable, intocable. Clara no pedía permiso, ordenaba. No los levanten, no los estimulen, no los cansen. Es por su bien, decía. Y luego llegó Inés, una chica callada, contratada para limpiar, para no opinar, para no tocar. No te acerques demasiado a los niños, fue la única instrucción. Inés obedecía cuando había adultos mirando, pero cuando se quedaba sola con ellos, veía algo distinto. No veía pacientes, veía niños encerrados en cuerpos dormidos. Y ese día, con unos simples guantes morados, les dio algo que nadie más se atrevió a darles: libertad. La mansión Valverde no sonaba a risas, sonaba a máquinas, pitidos suaves, relojes marcando horas exactas, pasos medidos. Nada ocurría por accidente. Los gemelos despertaban a las 7, comían a las 7:12, tomaban medicación a las 7:18. A las 7:30, Clara entraba, siempre igual, uniforme blanco, cabello perfecto, rostro amable pero frío. «Buenos días, campeones», decía, sin esperar respuesta. Los niños no hablaban mucho cuando ella estaba cerca, no porque no pudieran, porque no querían. Clara los trataba como porcelana agrietada. «Despacio, no te esfuerces, eso no es necesario». Cada movimiento era una amenaza, cada risa un riesgo. Y Adrián observaba todo desde lejos. Confiaba en Clara como confiaba en sus abogados. Si ella decía no, era no. Hasta que llegó Inés. Inés no irrumpió en la casa. Entró sin hacer ruido. Al principio, solo limpiaba, miraba, escuchaba. Notó algo que nadie más notó. Los niños no estaban cansados, estaban aburridos. No estaban débiles, estaban apagados. Un día, mientras barría, uno de los gemelos dejó caer un juguete. Inés lo recogió y, sin pensarlo, lo hizo hablar. «¡Auxilio!», dijo, con voz aguda. Los ojos del niño se iluminaron. Rió. Inés se congeló. Miró a la puerta. Nadie. Al día siguiente,
Trajo los guantes morados, los infló, les dibujó caras con marcador. «Este es el doctor Morado», susurró, «y hoy tiene una emergencia». Los niños rieron, se movieron, se incorporaron, cada día un poco más. No por terapia, por juego, hasta que el cuerpo recordó lo que la medicina había olvidado. El día que Adrián los encontró de pie, todo explotó. Pero eso solo fue el principio, porque esa misma noche Clara revisó las cámaras y cuando vio los guantes morados, sonrió. Clara cerró el archivo de video y marcó un número. «Tenemos un problema», dijo, con calma. «La empleada está interfiriendo». Y mientras los gemelos dormían profundamente por primera vez en años, Inés descubría que en esa casa, mover a los niños tenía un precio. La mañana siguiente comenzó como todas en la casa Valverde. Demasiado silenciosa, demasiado ordenada. Inés llegó a las 6 en punto, como siempre, pero algo estaba mal. Las cámaras ya no parpadeaban igual. No era una certeza, era una intuición. Esa sensación que te aprieta el estómago antes de que ocurra algo grave. Cuando entró a la cocina, encontró una nota sobre la encimera de mármol. A partir de hoy, queda estrictamente prohibido cualquier tipo de interacción innecesaria con los niños. C. Rivas. Inés apretó el papel entre los dedos. No estaba firmada por Adrián. Eso lo hacía peor. A las 7 en punto, Clara apareció. Sonriente, impecable, más amable de lo normal. «Inés, querida», dijo con voz dulce, «hoy quiero que te concentres solo en la limpieza del ala este». «Ala este», lejos de los niños. «Pero yo suelo ayudar con el desayuno», respondió Inés con cuidado. Clara ladeó la cabeza, como quien corrige a una niña. «No más. Los doctores han ajustado el protocolo». Los doctores, siempre los doctores. Inés no discutió. Sabía que Clara ganaba en ese terreno, pero algo la inquietaba más. Cuando pasó frente al cuarto de los gemelos, los escuchó. No reían, no hablaban, dormían, demasiado profundamente. Horas después, Inés entró al baño del pasillo para limpiar. El botiquín estaba abierto. No era común. Dentro vio frascos nuevos, etiquetas limpias, dosis recién ajustadas. Uno de ellos le heló la sangre. Sedante muscular. Uso pediátrico controlado. Inés tragó saliva. Eso no estaba ahí antes. Esa noche, los niños habían caminado, reído, jugado. ¿Y ahora dormían como si el mundo no existiera? «No», susurró. Cerró el botiquín justo cuando escuchó pasos. Clara estaba en la puerta. «¿Buscas algo?», preguntó con la sonrisa intacta. Inés sintió el corazón en la garganta. Solo estaba limpiando. Clara se acercó lentamente. «Tienes que entender algo, Inés», dijo en voz baja. «Aquí no tomamos decisiones con el corazón». Se inclinó hacia ella. Los niños están mejor cuando no recuerdan que pueden moverse. Esa tarde, Adrián regresó antes de lo previsto. Encontró a sus hijos dormidos en el sofá, inmóviles, con la televisión encendida. «¿Por qué están así?», preguntó. Clara no dudó. «Tuvieron una crisis emocional ayer», dijo. «El juego los sobreestimuló». Adrián miró a los niños, luego a Inés que limpiaba en silencio al fondo. «¿Tú qué dices?», preguntó sin mirarla directamente. Inés levantó la cabeza. Este era el momento. O hablaba ahora o nunca. «Señor», empezó. «Ellos no estaban en crisis, estaban felices». Clara dio un paso al frente. «Inés, no estás autorizada para evaluar estados clínicos». «No hablo de clínica», respondió Inés. «Hablo de lo que vi». Adrián frunció el ceño. «¿Y qué viste?». Inés respiró hondo. «Vi niños que podían sostenerse, que querían moverse, y hoy los veo apagados». Silencio. Clara cruzó las manos. «El apego emocional puede confundir a personas sin formación», dijo.
Por eso existen límites claros entre empleados. Adrián cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, tomó una decisión. Inés, dijo con tono firme, a partir de hoy no estarás sola con mis hijos. Las palabras cayeron como una sentencia. Inés asintió, pero por dentro algo se rompió. Esa noche, Inés no podía dormir. Algo no cuadraba. Bajó en silencio a la cocina por agua y vio luz en la sala de control. Las cámaras. Se acercó despacio. En la pantalla, Clara revisaba grabaciones antiguas, no del día anterior, de semanas atrás. Videos donde los niños intentaban moverse y Clara los detenía. No, eso no. Quieto. Inés sintió náuseas y entonces lo vio. Clara sacó su teléfono y grabó la pantalla. Archivo completo listo, murmuró, por si el señor Valverde vuelve a dudar. Inés retrocedió sin hacer ruido, pero el piso crujió. Clara giró la cabeza. Sus miradas se cruzaron. Por primera vez, Clara no sonreía. No sabes en qué te estás metiendo, dijo Clara con voz baja, y tampoco sabes quién me protege. A la mañana siguiente, Inés recibió un mensaje en su teléfono. Última advertencia, mantén distancia o pierdes el trabajo. Y mientras los gemelos dormían inmóviles, Inés entendió algo aterrador. Clara no solo seguía órdenes, Clara escondía algo. Y el castigo apenas estaba comenzando. El hospital privado olía a dinero y a mentira. Adrián Valverde caminaba por el pasillo de cristal con las manos en los bolsillos, el rostro duro, la mandíbula apretada. No había dormido bien. Las dudas no lo dejaban. A su lado, Clara avanzaba con paso firme, segura, como siempre. Hoy saldremos de dudas, dijo con calma profesional. Una evaluación neuromotora completa. Resultados objetivos, científicos. Objetivos, científicos. Las palabras que Adrián necesitaba escuchar. La sala era impecable. Luces blancas, pantallas encendidas, equipos modernos. 2 médicos más esperaban allí. Batas limpias, credenciales visibles. «Buenos días, señor Valverde», dijo uno de ellos. «Somos especialistas en casos complejos pediátricos». Inés observaba desde el fondo de la sala. No debía estar ahí, pero Adrián había insistido. «Quiero que vea», le había dicho, «para que entiendas». Inés no discutió, pero algo la inquietaba. Los médicos no miraban a los niños, miraban a Clara, esperaban su señal. Los gemelos estaban sentados en la camilla, con los pies colgando, vestían pijamas hospitalarias, parecían más pequeños que nunca. «Vamos a hacer unas pruebas sencillas», dijo uno de los médicos. «Nada de esfuerzo». Clara se acercó y ajustó algo en la vía intravenosa. Inés frunció el ceño. «¿Qué es eso?», preguntó sin pensar. El silencio fue inmediato. «Un relajante suave», respondió Clara, «para evitar espasmos». Inés dio un paso adelante. «Pero ellos no tienen espasmos». Clara la miró por primera vez como a una amenaza real. «No hables», dijo en voz baja, «no aquí». Adrián observaba, dividido. «¿Es necesario?», preguntó. «Totalmente», respondió Clara. «Sin esto los resultados no son fiables». Adrián asintió, y en ese gesto, Inés supo que estaba perdiendo. «Levántate», dijo el médico al primer niño con tono neutro. El niño intentó incorporarse. Sus piernas temblaron, no respondieron. Cayó de nuevo sobre la camilla. «¿Ves?», dijo el médico anotando. «Déficit severo de control motor». El segundo niño lo intentó. Nada. Sus ojos buscaron a Inés. Ella quiso correr hacia él. No pudo. «Es consistente con el diagnóstico previo», añadió el médico. «Cualquier intento de esfuerzo puede ser peligroso». Adrián sintió el golpe en el pecho. «Pero ayer», murmuró. Clara intervino de inmediato.
La emoción puede generar falsos picos de energía, explicó. Es cruel darles esperanzas que no son reales. Cruel. La palabra se clavó como un cuchillo. Inés apretó los puños. Ellos caminaron, dijo. Yo los vi. El médico levantó la vista incómodo. ¿Está entrenada para interpretar pruebas clínicas? Inés negó la cabeza. No, dijo, pero sé cuando un niño finge y cuando no. Clara sonrió. Exactamente, dijo. Esto no es un juego. Mientras los médicos seguían anotando, uno de los gemelos empezó a llorar. Me duele, susurró. Estoy cansado. Inés avanzó instintivamente. Ya basta, dijo. No tienen que seguir. Clara levantó la mano. Terminen. Los médicos obedecieron. Demasiado rápido, demasiado sincronizados. Adrián miró a los hombres, luego a Clara, luego a Inés. Algo no encajaba. ¿Por qué no intentaron sin la medicación?, preguntó de pronto. La pregunta cayó como una bomba. El médico dudó un segundo. Clara respondió por él. Porque sería irresponsable. ¿De irresponsable para quién?, insistió Adrián. Silencio. Inés dio un paso adelante. Señor Valverde, dijo con voz firme, si quiere la verdad, déjelos intentar mañana, sin nada en el cuerpo. Clara se giró hacia ella, furiosa. Eso es inaceptable. Adrián levantó la mano. No, dijo. Inaceptable es no estar seguro. Miró a Clara por primera vez con desconfianza. Mañana, repitió, sin sedantes. Clara asintió lentamente. Como usted ordene, dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Esa noche Inés pasó por la habitación de los niños. Dormían, pero esta vez sus manos se movían, lentamente, como si el cuerpo recordara. Inés sonrió. Por primera vez en días sintió esperanza. No sabía que en ese mismo instante Clara estaba en su auto, hablando por teléfono. Se nos está saliendo de control, dijo sin emoción. Mañana no puede ocurrir. ¿Quieres que lo cancele?, preguntó una voz al otro lado. Clara miró el hospital iluminado. No, respondió. Quiero que falle. A la mañana siguiente, horas antes de la prueba decisiva, uno de los gemelos despertó con fiebre alta y no podía mover las piernas. Adrián gritó el nombre de Clara. Inés corrió hacia la habitación, y mientras las alarmas sonaban, una sola pregunta flotaba en el aire. ¿Fue una recaída o fue provocada? Las alarmas no gritaban, aullaban. El monitor cardíaco marcaba picos irregulares. La habitación olía a alcohol, sudor y miedo. «¡Fiebre a 40!», gritó una enfermera auxiliar. «No responde a estímulos». Adrián Valverde estaba paralizado junto a la cama. Su hijo temblaba, los labios secos, la piel ardiendo. «¿Qué le está pasando?», exigió saber. Clara apareció como una sombra blanca, serena, demasiado serena. «Es una recaída», dijo. El cuerpo no soportó el esfuerzo emocional. Inés dio un paso al frente. «Eso no es cierto», dijo. «Anoche estaba bien, mejor que nunca». Clara no la miró. «Sáquenla de aquí». Dos asistentes se acercaron a Inés. «No», gritó Adrián. «Ella se queda». Clara tensó la mandíbula. «Señor Valverde, esto es una emergencia médica». «Justamente», respondió Adrián. «Quiero a todos aquí». El niño fue trasladado de urgencia por el pasillo. Luces pasando a toda velocidad, puertas abriéndose, pasos corriendo. Inés corría detrás, el corazón desbocado. Al girar en una esquina vio algo que no debía. Una jeringa cayó al suelo desde el bolsillo de Clara. Inés la recogió instintivamente. No era parte del tratamiento programado. La etiqueta estaba parcialmente arrancada, pero se alcanzaba a leer una palabra: paralizante. Inés se quedó helada. «¿Qué es esto?», gritó. Clara se giró, los ojos duros. «Dámela», ordenó. «No»,
respondió Inés. Eso no es medicación pediátrica habitual. Adrián se detuvo. «¿Clara?», dijo. «Explícame esto». Por un segundo, solo un segundo, Clara perdió el control. «No entiendes nada», explotó. «Si ellos se mueven, todo se viene abajo». Silencio absoluto. El médico de guardia salió del quirófano. «Tenemos que intubarlo», dijo. «Su sistema neuromuscular no responde». Adrián se agarró la cabeza. «¿Paralizante?», preguntó. «¿Por qué habría eso aquí?». El médico miró la jeringa. Su rostro cambió. «Esto no está autorizado», dijo lentamente. Clara retrocedió un paso. «Están sacando conclusiones sin evidencia», dijo. «Esto es una casa de brujas». Inés levantó la jeringa. «Entonces, revisemos las cámaras». Las palabras fueron como una sentencia. En la sala de control, las pantallas mostraban la verdad sin emoción, sin defensa. Clara entrando en la habitación en la madrugada, mirando alrededor, inyectando algo en la vía del niño. Adrián cayó de rodillas. «¿Por qué?», susurró. Clara no lloró. «Porque si se curan», dijo, «yo dejo de ser necesaria». «Estás enferma», gritó Adrián. Clara sonrió. Una sonrisa vacía. «No», dijo. «Solo entendí el sistema antes que tú». La policía fue llamada. Las sirenas se acercaban. Pero antes de que se la llevaran, Clara se volvió hacia Inés. «Crees que ganaste», dijo. «Pero esto no termina aquí». «¿Qué quieres decir?», preguntó Adrián. Clara se inclinó ligeramente. «Yo no trabajaba sola». El aire se volvió pesado. «Hay personas muy interesadas en que tus hijos no caminen». Adrián sintió que el suelo desaparecía. El niño sobrevivió, pero quedó débil. Los médicos dijeron que fue un milagro. Inés sabía que no. Fue porque el cuerpo luchó, a pesar de todo. Adrián pasó la noche en la habitación sosteniendo la mano de su hijo. «Perdóname», murmuró. «Creí que pagar era suficiente». Inés observaba desde la puerta. Sabía que el peligro no había terminado. Porque si Clara decía la verdad, esto era más grande que una enfermera. Esa madrugada, Adrián recibió un correo anónimo. Un solo archivo adjunto. Programa de ensayo. Pacientes pediátricos, fase 3. Y en la lista aparecían los nombres de sus hijos. Adrián Valverde no abrió el correo de inmediato. El asunto era demasiado frío, demasiado técnico. Programa de ensayo. Pacientes pediátricos, fase 3. No había remitente, no había logotipo, solo un archivo adjunto. Inés estaba detrás de él cuando finalmente tocó la pantalla. ¿Está seguro?, preguntó en voz baja. Adrián no respondió. Ya no había vuelta atrás. El archivo se abrió como un informe cualquiera. Tablas, códigos, firmas. Pero bastaron 10 segundos para que Adrián entendiera una cosa. Esto no era un hospital. Era un experimento. El documento detallaba un programa privado de observación neuromotora en menores con diagnósticos irreversibles. Lenguaje elegante, frío, deshumanizado. Inés se inclinó para leer. Control de estímulos motores mediante sedación progresiva. Evaluación de dependencia médica a largo plazo. Adrián sintió náuseas. ¿Dependencia de qué?, murmuró. Inés siguió bajando. De tratamientos, de cuidadores, de fármacos, de personas como Clara. Entonces llegaron a la lista. Paciente A17. Paciente A18. Fecha de ingreso, 2 años atrás. Inés tocó la pantalla. Son ellos. Adrián dejó caer el teléfono. Dijeron que era una condición rara, susurró, que necesitaban seguimiento especial. ¿Seguimiento? La palabra ahora sonaba criminal. El archivo incluía gráficos comparativos.
Los niños mejoraban cuando el estímulo aumentaba, empeoraban cuando se reforzaba la sedación. Y al lado de cada gráfico, una nota. Mejoría funcional no deseada. Ajustar protocolo. Adrián golpeó la mesa. «Eso fue intencional», gritó. «Cada retroceso fue provocado». Inés cerró los ojos. «Por eso Clara reaccionó así cuando caminaron», dijo. «Rompieron el experimento». Al final del documento había una firma digital. No era de Clara, era de una corporación médica privada, un nombre que Adrián conocía demasiado bien, una empresa a la que había donado millones para investigación avanzada. «Yo financié esto», dijo con voz rota. Inés lo miró. «Sin saberlo», respondió, «pero ahora lo sabe, y eso lo cambia todo». No pasaron ni 2 horas cuando el teléfono de Adrián sonó. Número privado. «Señor Valverde», dijo una voz masculina, educada. «Lamentamos profundamente el incidente con nuestra colaboradora». Colaboradora, no enfermera, no criminal. «Queremos resolver esto de manera discreta», continuó la voz, «por el bienestar de sus hijos». Adrián apretó el teléfono. «¿Resolver?», repitió. «¿Después de usarlos como ratas de laboratorio?». La voz no se alteró. «Podemos ofrecerle una compensación excepcional, cobertura médica vitalicia y una donación a su nombre». Inés negó la cabeza. «Están comprando silencio», susurró. Adrián cerró los ojos. Por un segundo pensó en aceptar. Pensó en proteger a sus hijos del escándalo, del ruido, del peligro. Pero entonces recordó a su hijo de pie. Recordó los guantes morados. Recordó la jeringa. «No», dijo con firmeza. «Esto va a salir a la luz». Silencio al otro lado. Luego una frase final. «Entonces tendrá que protegerlos de nosotros». La llamada se cortó. Esa noche, Adrián tomó una decisión irreversible. «Nos vamos de aquí», dijo a Inés, «de la casa, del hospital, de todo». «¿Y el archivo?», preguntó ella. Adrián levantó el teléfono. «No será solo mío». Comenzó a enviarlo a abogados, a periodistas, a una agencia federal. Cada envío era una declaración de guerra. Mientras empacaban, Inés volvió a la habitación de los niños. Estaban despiertos. «¿Nos vamos?», preguntó uno. Inés sonrió conteniendo las lágrimas. «Sí», dijo, «a un lugar donde puedan correr». El niño miró sus piernas. «¿De verdad podemos?». Inés respondió sin dudar. «Sí, y esta vez nadie los va a detener». En ese momento, el teléfono de Adrián vibró de nuevo. Un mensaje. «Archivo recibido, pero usted no es el único padre en la lista». Adrián levantó la vista, pálido. «Inés», dijo, «esto no termina con nosotros». Ella asintió, porque ahora lo sabían. Los 2 gemelos no eran las únicas víctimas. Mientras el auto salía de la propiedad Valverde, una pantalla en un edificio corporativo se encendía. El archivo circulaba, y alguien dijo: «Activen el protocolo de contención», porque cuando la verdad empieza a moverse, alguien siempre intenta detenerla. El portón de la mansión Valverde se cerró detrás del auto con un golpe metálico. Demasiado fuerte, demasiado definitivo. Adrián iba al volante, las manos rígidas, la mirada fija en la carretera vacía. En el asiento trasero, los gemelos dormían, no por sedantes, por agotamiento real. Inés los observaba por el retrovisor. Era la primera vez que los veía dormir, como niños. «No vuelvas a ese camino», dijo Adrián de pronto. «¿Cuál?», preguntó Inés. «El de confiar», respondió. «Eso fue lo que casi los mata. No fueron a un hotel, no fueron a casa de familiares. Adrián condujo hasta un lugar que no aparecía en registros públicos, una clínica pequeña, privada, de las que no aceptan donaciones ni favores. Aquí nadie nos conoce», dijo, «y nadie cobra silencios». El médico de guardia revisó a los niños sin protocolos innecesarios.
sin jeringas ocultas, sin prisas sospechosas. No están paralizados, concluyó. Están debilitados por exceso de medicación. Las palabras cayeron como un martillo. ¿Pueden recuperarse?, preguntó Adrián. El médico dudó. Si nadie vuelve a interferir, sí. Inés exhaló por primera vez en horas. Eran casi las 2 de la madrugada cuando Adrián recibió la primera visita. No tocó la puerta, la seguridad lo anunció. Un abogado, dijo el guardia. Dice que lo representa. Adrián sabía que no era suyo. El hombre entró con un traje impecable y una sonrisa ensayada. Señor Valverde, dijo, entendemos que ha tenido un día intenso. Dejó un sobre la mesa, pesado. Una compensación inicial, continuó, para cubrir gastos, molestias y su colaboración. Inés sintió un nudo en el estómago. ¿Con qué colaboración?, preguntó Adrián. El abogado no parpadeó. Con el silencio. Abrió el sobre. Había cifras que podían comprar vidas enteras. Retire los archivos, dijo. Detenga cualquier comunicación con la prensa. Y esto termina hoy. Adrián cerró el sobre y lo devolvió. No, dijo. El abogado suspiró como quien pierde la paciencia. No entiende, respondió. Esto no es una amenaza, es una oportunidad. Adrián se inclinó hacia adelante. Mis hijos no son una oportunidad. El abogado se levantó. Entonces debo informarle de las consecuencias. Sacó una tableta y la encendió. En la pantalla apareció una lista. Nombres, direcciones, escuelas. Otros padres, dijo. Otros niños. Inés sintió frío. Si usted habla, continuó, ellos sufrirán inspecciones, reevaluaciones, incidentes. Adrián apretó los puños. Si les pasa algo, dijo, haré que el mundo arda. El abogado sonrió con lástima. No sería el primero que lo intenta. Se dio la vuelta y salió. Adrián no durmió. Amaneció sentado frente a la ventana, mirando cómo la luz entraba lentamente. Inés se acercó. Podemos huir, dijo. Cambiar nombres, desaparecer. Adrián negó con la cabeza. Eso los dejaría ganar. Se levantó. Voy a hacer algo que no esperan. Tomó el teléfono y marcó un número que no había usado en años. Necesito protección federal, dijo cuando contestaron. Y necesito exponer una red completa. Colgó. Si van a silenciarme, dijo, tendrán que hacerlo en público. Horas después, el primer artículo apareció en línea. No mencionaba nombres, pero describía el programa, el método, las víctimas. Las acciones de la corporación cayeron en minutos. Adrián observaba la pantalla sin emoción. Ya no hay vuelta atrás, dijo Inés. No, respondió. Ahora empieza lo peligroso. Esa noche, la clínica quedó sin luz, generadores fallando, cámaras apagadas, y en la oscuridad del pasillo, una voz desconocida susurró cerca de la habitación de los gemelos. El silencio siempre fue más barato. Inés se giró, aterrada, porque entendió algo demasiado tarde. No todos los ataques dejan huellas visibles. La oscuridad no fue total. Fue peor. Luces de emergencia parpadeando, un zumbido grave en los pasillos, puertas que no respondían al primer intento. Inés apretó el botón de llamada. Nada. Adrián, susurró. No estamos solos. Adrián ya estaba de pie, bloqueando la puerta de la habitación de los gemelos con su propio cuerpo. Tranquilos, dijo en voz baja. Papá está aquí. Los niños no lloraban, escuchaban. Habían aprendido a hacerlo. 2 hombres aparecieron al final del pasillo. Ropa oscura, credenciales colgando del cuello. Mantenimiento, dijo uno. Fallo eléctrico en el ala norte. No miraron a los niños, no preguntaron nombres. Caminaron directo hacia la habitación. Alto, dijo Adrián. Esta zona está restringida.
El hombre sonrió apenas. «Orden administrativa», respondió. «Tenemos autorización para trasladar a los pacientes». «¿Pacientes?» Inés sintió un escalofrío. «¿Trasladarlos a dónde?», preguntó. «A una instalación segura», dijo el otro. «Temporal». Adrián dio un paso adelante. «Mis hijos no se mueven», dijo, «ni un centímetro». Uno de los hombres tocó su auricular. «Confirmación», murmuró. «Objetivo consciente, oposición presente». Objetivo. Ya no fingían. Todo ocurrió rápido. Uno de los hombres intentó entrar. Adrián lo empujó contra la pared. El otro sacó algo del bolsillo. Inés gritó: «¡No!». El gemelo mayor reaccionó primero. «¡No toquen a mi papá!», gritó. Y entonces dio un paso, luego otro, sin pensarlo, sin miedo. Caminó entre los adultos. «Déjenlo», dijo. «Yo puedo ir solo». Los hombres se quedaron inmóviles, no por compasión, por sorpresa. «¿Viste eso?», susurró uno por el auricular. «Está caminando». Ese fue su error, porque en ese instante las luces se encendieron. «¡Policía Federal!», tronó una voz. Puertas abriéndose, armas apuntando, gritos de órdenes claras. Los dos hombres levantaron las manos. «Esto es un malentendido», dijo uno. «Tenemos permisos». Un agente avanzó. «Los permisos no incluyen secuestro de menores», respondió. Los hombres fueron esposados. Adrián cayó de rodillas, respirando con dificultad. Inés abrazó a los niños. «Lo lograron», susurró. «Lo lograron ustedes». Horas después, en una sala segura, un agente habló con Adrián. «No fue un secuestro improvisado», explicó. «Fue un traslado médico preventivo». «¿Preventivo para quién?», preguntó Adrián. El agente dudó. «Para ellos», dijo, «para que no empeoren». Adrián golpeó la mesa. «Ellos estaban mejorando». El agente asintió lentamente. «Eso es lo que preocupa». Esa noche, mientras todo se calmaba, uno de los gemelos habló. «Papá», dijo, «la señora Clara decía que si caminábamos, alguien se iba a enojar». Adrián sintió el aire salir de sus pulmones. «¿Quién?», preguntó. El niño negó la cabeza. «No decía nombres», respondió. «Decía los de arriba». Inés cerró los ojos. No era solo una corporación, era una red. Antes de amanecer, el agente regresó. «Señor Valverde», dijo, «interceptamos una llamada». Dejó un grabador sobre la mesa. Se escuchó una voz conocida, la voz de Clara. «Si el traslado falla, pasamos al plan B». Adrián levantó la vista. «¿Qué es el plan B?», preguntó. El agente no respondió de inmediato. «Uno del que no todos salen caminando». Y en ese silencio, Adrián entendió. La guerra apenas estaba comenzando. El amanecer llegó sin alivio. No hubo pájaros, no hubo calma, solo una luz gris entrando por las persianas del área segura. Adrián no había dormido. Inés tampoco. Los gemelos estaban sentados en la cama, envueltos en mantas térmicas, observando a los adultos con una atención que no correspondía a su edad. Demasiada atención. «¿Por qué todos están tan callados?», preguntó el menor. Nadie respondió. Fue el gemelo mayor quien habló primero. «Papá», dijo con voz baja, «yo me acuerdo de cosas». Adrián se acercó de inmediato. «¿De qué cosas?». El niño dudó. Miró a Inés, luego a la gente que vigilaba la puerta. «De antes», dijo, «de cuando la señora Clara nos decía que cerráramos los ojos». Inés sintió un escalofrío. «¿Cuándo?», preguntó. «Por la noche», respondió. «Cuando tú no estabas». Adrián apretó la mandíbula. ¿Qué pasaba esas noches? El niño respiró hondo, como si repitiera algo aprendido. Nos decía que era un juego, que si dormíamos mucho, papá estaría orgulloso. Adrián cerró los ojos. ¿Te decía algo más?, insistió Inés, con cuidado. El niño asintió. Decía que había cámaras, continuó, y que alguien miraba. ¿Quién?, preguntó Adrián.
El niño encogió los hombros. Los que deciden, respondió. Los que pagan. La habitación se volvió pesada. ¿Te dolía?, preguntó Adrián, con la voz quebrada. El niño negó con la cabeza. No al principio, dijo. Después sentía como si mis piernas se apagaran. Inés se llevó la mano al pecho. Eso no era imaginación, era memoria corporal. El agente que vigilaba la puerta entró lentamente. Señor Valverde, dijo, esto que su hijo está diciendo es importante. Adrián asintió. Quiero que quede registrado, respondió. Todo. El niño tragó saliva. También decía, continuó, que si alguien preguntaba, teníamos que decir que estábamos cansados. ¿Y si no lo decían?, preguntó Inés. El niño miró al suelo. Se enojaba. ¿Cómo?, insistió Adrián. El niño levantó la mirada, con una seriedad que no era infantil. Dejaba la luz prendida toda la noche, dijo, y decía que los niños que no obedecen no mejoran. Inés cerró los ojos. Castigo silencioso. Perfecto. Horas después, un especialista en trauma infantil escuchaba el relato completo. No interrumpía, no corregía, solo asentía. Esto no es sugestión, dijo al final. Es recuerdo estructurado. Adrián sintió un nudo en el estómago. Eso significa que alguien entrenó a sus hijos, respondió el especialista, no para mejorar, sino para no intentarlo. Silencio. Y hay algo más, añadió. Los niños recuerdan fragmentos que todavía no entienden. ¿De qué fragmentos?, preguntó Inés. El especialista miró el informe. De eventos que aún no han salido a la luz. Esa noche, mientras los gemelos dibujaban en silencio, el mayor levantó la cabeza de repente. «Papá», dijo, «ya me acordé del nombre». Adrián se acercó lentamente. «¿De qué nombre?». El niño bajó la voz. «Del hombre que venía a ver a la señora Clara». Inés dejó caer el vaso que tenía en la mano. «¿Un hombre?», preguntó Adrián. El niño asintió. «No usaba bata», dijo. «Usaba traje». «¿Recuerdas su nombre?», preguntó Inés. El niño cerró los ojos. «Sí», dijo. Ella lo llamaba Doctor Vega. El silencio fue total. El agente salió de la habitación sin decir una palabra. Volvió minutos después, pálido. «Ese nombre», dijo, «no aparece en ningún registro médico». Adrián se levantó. «Entonces, ¿quién es?». El agente tragó saliva. «Un asesor externo», respondió, «ligado a varios programas cerrados por falta de ética». «¿Cerrados?», repitió Inés. «Oficialmente», dijo el agente. «Extraoficialmente, reubicados». Esa misma noche llegó un mensaje cifrado al teléfono del agente. Una sola frase. «Si el niño habla, aceleren el cierre». Adrián leyó el mensaje y miró a Inés. «Ahora lo sé», dijo. «No quieren silencio». «¿Qué quieren entonces?», preguntó ella. Adrián miró a sus hijos que reían suavemente por primera vez en días. «Quieren que nadie más recuerde». Y en algún lugar de la ciudad, un hombre llamado Doctor Vega cerraba una carpeta y daba una nueva orden. El hombre se llamaba Samuel Ortega y estaba muerto antes de que pudiera decir una sola palabra. El teléfono de Adrián sonó a las 6:12 de la mañana. No era un número privado. Era peor. «Señor Valverde», dijo una voz cansada. «Soy el agente Morales». Adrián se sentó de inmediato. «¿Qué pasó?». Hubo un silencio breve, demasiado largo. «El testigo que íbamos a presentar hoy», dijo el agente, «no llegó». Inés, que escuchaba desde la puerta, sintió el frío subirle por la espalda. «¿Cómo que no llegó?», preguntó Adrián. «Apareció muerto hace una hora», respondió Morales, «caída desde un 6º piso». Samuel Ortega no era médico, no era enfermero, era técnico de sistemas. El hombre que había instalado, mantenido y respaldado las cámaras del programa. El que sabía qué se grababa,
¿Y qué se borraba? Dijeron que fue un accidente, continuó el agente, pero la puerta estaba cerrada por dentro. Adrián cerró los ojos. ¿Y el computador?, preguntó. Desaparecido. Inés apretó los puños. Eso no fue un accidente, dijo. Fue un mensaje. Horas después, Adrián fue llevado a una sala segura para ver las imágenes del edificio. El ascensor subiendo, Samuel saliendo solo, caminando nervioso, y luego, nada. Las cámaras del pasillo fallaron exactamente 3 minutos. Cuando volvieron, Samuel ya no estaba. ¿Cuántos edificios tienen ese mismo fallo?, preguntó Adrián. El analista no respondió de inmediato. Demasiados, dijo finalmente. Morales colocó una carpeta sobre la mesa. Samuel no es el primero, dijo. En los últimos 5 años, 11 personas vinculadas a programas similares murieron antes de declarar. ¿11?, repitió Inés. Caídas, sobredosis, suicidios, enumeró Morales. Todos con fallos de cámaras. Todos cerrados en menos de 48 horas. Adrián apoyó los codos en la mesa. ¿Y nadie conectó los puntos? Morales lo miró con amargura. Algunos lo intentaron. ¿Y qué les pasó? Morales bajó la mirada. Dejaron de intentar. Pero Samuel dejó algo, añadió el agente. Sacó una memoria USB, pequeña, rayada, barata. La dejó en un casillero del metro, dijo, con instrucciones precisas. Dijo que solo debía entregarse si algo le pasaba. Inés llevó la mano a la boca. ¿Qué hay dentro? Morales no respondió. Conectó la memoria. El archivo se abrió lentamente. Listas, fechas, protocolos. Y un título que hizo que Adrián se levantara de golpe. Control de resultados. Método Vega. El documento era claro. Demasiado claro. Niños con diagnósticos flexibles. Padres con recursos. Tratamientos largos. No buscaban curar, dijo Morales. Buscaban demostrar que la dependencia médica es rentable. Inés sintió náuseas. ¿Y si un niño mejoraba?, dijo Adrián. Morales asintió. Se intervenía. Sedación, aislamiento, manipulación emocional. Como con mis hijos, murmuró Adrián. Al final del documento, una nota escrita a mano fue escaneada. Si están leyendo esto, yo ya no puedo hablar. Pero el doctor Vega no decide solo. Él reporta a alguien más. Adrián levantó la vista. ¿A quién? Morales respiró hondo. A una fundación internacional, respondió, con sede legal en 3 países y protección política. Inés sintió que el aire se iba. ¿De quién protección?, preguntó. Morales respondió en voz baja. Del sistema. Esa noche, el nombre de Samuel Ortega apareció en las noticias. Trágico suicidio de técnico informático. Comentarios cerrados. Nota breve. Caso archivado. Adrián apagó la televisión con rabia. Lo mataron 2 veces, dijo. Una al empujarlo y otra al borrar lo que sabía. Inés se acercó, pero no lo borraron todo. Levantó la memoria USB. Esto sigue vivo. Adrián asintió. Y ahora también nos convierte en objetivos. A las 3:07 de la madrugada, el teléfono de Adrián vibró con un mensaje desconocido. Solo una línea. Samuel no debía confiar en usted. Adrián levantó la vista, helado, porque entendió algo demasiado tarde. Ya no estaban intentando silenciarlos. Estaban contando el tiempo. La oferta llegó sin amenazas. Eso fue lo más aterrador. No hubo llamadas nocturnas. No hubo hombres en la sombra. Solo un correo perfectamente redactado, enviado a las 9 a.m. en punto. Asunto. Acuerdo de protección integral. Adrián lo leyó 3 veces antes de levantar la vista. Ya no quieren asustarnos, dijo. Quieren comprarnos. Inés estaba sentada frente a él, con los gemelos dibujando en el suelo.
Los niños reían suavemente, ajenos a la gravedad del momento. ¿Qué ofrecen?, preguntó ella. Adrián giró la pantalla. Era una oferta impecable, casi elegante. Nueva identidad legal para los 4. Traslado inmediato a otro país. Atención médica privada sin límites. Un fondo fiduciario imposible de rechazar. Y una sola condición. Silencio absoluto. Ni entrevistas. Leyó Inés. Ni juicios. Ni declaraciones públicas. Adrián apretó los dientes. Ni justicia. Una hora después, alguien pidió acceso al área segura. No era abogado. No era policía. Era una mujer. Traje gris. Cabello recogido. Mirada calculada. Señor Valverde, dijo. Soy la doctora Elena Kruger. Represento a la fundación. La palabra cayó como plomo. No sabía que mandaban personas, respondió Adrián. Kruger sonrió con calma. Las personas generan confianza, dijo. Los contratos, obediencia. Miró a los niños. Lamento lo ocurrido, añadió. Pero esto puede terminar hoy. Kruger habló sin elevar la voz. Usted tiene razón, dijo. Hubo excesos. Errores graves. Inés apretó los puños. Los usaron, dijo. Los dañaron.
El citatorio llegó antes del amanecer. No fue entregado por un mensajero. No fue anunciado en la prensa. Simplemente apareció en el sistema judicial. «Esto es imposible», dijo Morales, mirando la pantalla. «El expediente se abrió hace 12 minutos». Adrián no se sorprendió. «No están improvisando», respondió. «Están ejecutando». El cargo principal era absurdo, por eso funcionaba. Negligencia médica agravada, obstrucción de investigación clínica, manipulación psicológica de menores. «Están diciendo que usted», explicó Morales, interrumpió un tratamiento autorizado y puso en riesgo la vida de sus hijos. Inés apretó los dientes. «Quieren convertir a la víctima en culpable». Morales asintió. «Y lo peor», añadió, «el juez asignado». «¿Qué pasa con él?», preguntó Adrián. Morales respiró hondo. «Tiene vínculos documentados con la fundación». Silencio. «Entonces el juicio ya está decidido», dijo Inés. «En el papel», respondió Morales. «Sí». El tribunal no parecía un lugar de justicia, parecía un teatro. Cámaras permitidas, público cuidadosamente seleccionado. Periodistas neutrales. Adrián entró sin esposas, pero tampoco libre. Kruger estaba sentada en la primera fila, impecable, serena. Cuando Adrián cruzó su mirada, ella no sonrió. Ya no era necesario. El fiscal habló con voz clara. «Este caso no trata de conspiraciones», dijo. «Trata de un padre emocionalmente inestable». Inés apretó los puños. «Que fue manipulado por una empleada sin formación», continuó, «y decidió abandonar un tratamiento vital». Señaló a Inés. «Esa mujer». El murmullo recorrió la sala. Adrián se levantó de golpe. «Ella lo salvó». El juez golpeó el mazo. «Orden». Miró a Adrián con frialdad. «Si vuelve a interrumpir, será retirado». Kruger tomó notas con calma. Subieron testigos uno tras otro, médicos con currículums impecables, investigadores con premios, especialistas que nunca habían visto a los gemelos. Todos decían lo mismo. El tratamiento era adecuado. La interrupción fue peligrosa. La mejoría aparente fue una ilusión. Ilusión. La palabra se repitió como un martillo. Cuando el abogado de Adrián intentó presentar el archivo de Samuel Ortega, el juez levantó la mano. «Prueba inadmisible», dijo. «Fuente no verificada». «Pero está muerto», protestó el abogado. «Eso es precisamente lo relevante». El juez no se inmutó. «No admitiremos teorías conspirativas». Inés se inclinó hacia Adrián. «Están cerrando todas las puertas». Adrián asintió lentamente. «Menos una». «Llamamos al siguiente testigo», dijo el juez. El abogado de Adrián se levantó. «La defensa llama al gemelo mayor Valverde». El tribunal estalló. «Imposible», gritó el fiscal. «Es un menor». «Es la víctima», respondió el abogado. «Y es capaz de hablar». El juez dudó. Kruger levantó la vista por primera vez. Ese segundo fue suficiente. «Concedido», dijo el juez, «pero será breve». Inés contuvo la respiración. El niño caminó solo hasta el estrado, no con ayuda, no con esfuerzo, caminando. El murmullo se convirtió en silencio absoluto. «Dinos tu nombre», pidió el juez. «Soy Mateo», respondió, «y puedo caminar». Algunos rieron nerviosos. «¿Quién te dijo que no debías hacerlo?», preguntó el abogado. Mateo miró al fiscal, luego al juez, luego a Kruger. «La enfermera», dijo, «y el doctor del traje». Un murmullo recorrió la sala. «¿Por qué?», insistió el abogado. Mateo bajó la voz. «Porque si caminábamos, ellos perdían dinero». El juez golpeó el mazo con fuerza. «Basta». Pero ya era tarde. Las cámaras lo habían grabado todo. Kruger cerró los ojos.
Antes de que el juez pudiera ordenar el receso, una notificación urgente apareció en las pantallas del tribunal. Documentos filtrados. Investigación internacional abierta. Morales miró a Adrián incrédulo. No fuimos nosotros, dijo Adrián. Adrián entendió de inmediato. Alguien más habló. Y en algún lugar, otro padre había decidido que el silencio ya no valía el precio. El tribunal ya no estaba bajo control. Los murmullos se transformaron en gritos ahogados. Los teléfonos vibraban. Periodistas salían y entraban sin permiso. En las pantallas laterales aparecían titulares en tiempo real. Investigación internacional abre causa contra Fundación Médica. Padres denuncian ensaños ilegales en menores. El juez golpeó el mazo una y otra vez. ¡Orden!, gritó. ¡Orden! Pero el orden ya no existía. Morales se inclinó hacia Adrián. Los documentos que se filtraron, susurró. No vienen de Samuel Ortega. Entonces, murmuró Adrián. Vienen de dentro, completó Morales, de alguien que estaba esperando este momento. Adrián miró a Kruger. Por primera vez desde que la conocía, sus manos temblaban. La defensa solicita un receso inmediato, dijo el fiscal, nervioso. Antes de que el juez respondiera, una voz se alzó desde el fondo de la sala. No. Todos giraron la cabeza. Era una mujer mayor, cabello canoso, traje sencillo. No era periodista, no era abogada. Caminó hacia el frente con pasos lentos, pero firmes. ¿Quién es usted?, exigió el juez. La mujer levantó un documento. Mi nombre es Lucía Benítez, dijo, y fui coordinadora clínica del programa durante 7 años. La sala quedó muda. Kruger se puso de pie de golpe. Eso es una violación del acuerdo de confidencialidad, gritó. Lucía la miró sin miedo. Ese acuerdo dejó de existir, respondió, cuando empezaron a dañar niños. Lucía se sentó en el estrado. El programa nunca fue terapéutico, dijo. Fue financiero. Explicó sin rodeos. Niños seleccionados por diagnósticos ambiguos, padres con capacidad de pago, tratamientos largos, costosos, dependientes. ¿Y si mejoraban?, preguntó el abogado de Adrián. Lucía bajó la mirada. Se ajustaba el protocolo, respondió. Sedación, aislamiento, manipulación emocional. Un murmullo recorrió la sala. ¿Quién daba las órdenes?, insistió el abogado. Lucía levantó la vista. El doctor Vega diseñó el método, dijo, pero reportaba directamente a la fundación y a sus donantes principales. Todas las miradas se volvieron hacia Kruger. ¿Puede nombrarlos?, preguntó el juez, tenso. Lucía asintió. Sí, dijo, y los documentos filtrados ya lo hicieron. Las pantallas cambiaron. Aparecieron correos, transferencias, firmas, nombres que no pertenecían a médicos, sino a figuras públicas. El juez palideció. Este tribunal suspende la sesión, anunció. De inmediato. No, dijo Lucía. Esto ya no es solo suyo. Kruger intentó salir. 2 agentes federales le bloquearon el paso. Doctora Elena Kruger, dijo uno, queda detenida por conspiración, fraude y abuso de menores. Kruger miró a Adrián. Usted no entiende lo que acaba de provocar, dijo con voz quebrada. Esto va a destruir vidas. Adrián la miró sin pestañear. Ya las destruyeron ustedes, respondió. Mateo bajó del estrado y corrió hacia su padre, caminando, libre. Inés los abrazó a ambos. Se acabó, susurró. Adrián negó la cabeza. No, dijo, recién empieza la verdad. Mientras el tribunal era evacuado, Morales recibió una última alerta. Doctor Vega, dijo, desapareció. Adrián cerró los ojos, porque entendió algo crucial. El cerebro del sistema seguía libre, y mientras las esposas cerraban alrededor de otros, alguien, en algún lugar, ya estaba preparando la siguiente versión del programa. El edificio del tribunal quedó vacío en menos de 20 minutos.
cintas amarillas, agentes armados, pantallas apagadas. Pero afuera, el mundo acababa de encenderse. Las filtraciones no se detuvieron, una tras otra, como si alguien hubiera esperado años para presionar enviar. Fundaciones médicas bajo investigación. Ensayos cerrados de golpe. Directivos renunciando por motivos personales. Y lo más peligroso de todo, padres hablando. Adrián observaba los noticieros desde una sala segura. No buscaba su nombre, buscaba patrones. «Mira esto», dijo Inés, señalando la pantalla. Un padre en otro país. Misma historia, mismo discurso médico, misma promesa rota. «No éramos una excepción», murmuró Adrián. «Éramos un modelo». 2 días después, la fundación emitió un comunicado. Lenguaje frío, legal, cobarde. Se detectaron irregularidades. Colaboraremos con las autoridades. Nuestros valores siguen intactos. Adrián cerró el documento. Cuando dicen irregularidades, dijo, quieren decir, nos atraparon. Inés asintió. Y cuando dicen colaboraremos, quieren decir salvar a los de arriba. No tardó. Demandas cruzadas, campañas de desprestigio, titulares cuestionando la estabilidad emocional de Adrián. Están intentando desacreditarte, dijo Morales. Último recurso. Adrián sonrió por primera vez en días. Es tarde. Morales levantó una ceja. ¿Por qué? Adrián abrió una carpeta. Porque el derrumbe no viene de afuera, respondió. Viene de adentro. Un nuevo nombre apareció en la investigación. Director financiero. El hombre que firmaba cheques, que veía cifras, no niños. Aceptó colaborar, explicó Morales. Inmunidad parcial. Inés cerró los ojos. Eso significa que el sistema está cayendo, dijo. Sí, respondió Morales, y alguien va a intentar huir. Esa noche, Adrián recibió un mensaje sin remitente. Una sola línea. Vega no va a caer. Adrián no respondió. Miró a los gemelos que caminaban por el pasillo de la sala segura, riendo. Se equivocan, dijo en voz baja. Ya cayó. Inés lo miró. ¿Qué quieres decir? Adrián señaló la pantalla. Un sistema como ese solo funciona en la oscuridad. Y ya no hay oscuridad. A la mañana siguiente, la noticia estalló. Doctor Vega identificado. Órdenes de captura internacionales. Una fotografía borrosa apareció en pantalla. Inés la reconoció de inmediato. Es él, dijo. El hombre del traje. Adrián respiró hondo. No importa si lo encuentran hoy o mañana, dijo. Ya no puede seguir. Semanas después, la mansión Valverde fue vendida. No hubo despedidas, no hubo nostalgia. No quiero paredes que recuerden silencio, dijo Adrián. Se mudaron a una casa sencilla, sin cámaras ocultas, sin protocolos. Los gemelos corrían por el jardín, caían, se levantaban, como niños. Inés los observaba desde el porche. Nunca pensé que terminaría así, dijo. Adrián sonrió. Yo tampoco, pero terminó. Inés lo miró con seriedad. No, dijo. Terminó para nosotros. Adrián asintió, porque ambos sabían la verdad. El mundo todavía estaba despertando. Esa noche, cuando todo parecía en calma, el teléfono de Adrián vibró una última vez. Un mensaje corto, seco. La versión 2 ya está en marcha. Adrián cerró los ojos, porque entendió algo definitivo. No todas las batallas se ganan, pero algunas se vuelven imposibles de esconder. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. No era el silencio que escondía cosas, era el silencio que queda después de decir la verdad. La escuela no tenía muros blancos ni cámaras en los pasillos. Tenía árboles, risas, tierra en los zapatos.
Mateo y su hermano corrían por el patio, se empujaban, caían y se levantaban solos, sin permiso, sin miedo. Inés los observaba desde una banca de madera, con una sonrisa tranquila. Ya no usaba guantes morados, no los necesitaba. Adrián estaba a su lado, leyendo un correo en su teléfono. «Otro padre», dijo. «Otro país». Inés asintió. «¿Mejoraron?» «Sí», respondió. «En semanas». No dijeron nada más. Habían aprendido que algunas victorias no se celebran en voz alta. La fundación ya no existía con ese nombre. Los directivos enfrentaban procesos. Algunos cooperaban, otros desaparecieron del mapa público. El doctor Vega nunca fue capturado, pero su método sí. Prohibido, documentado, expuesto en universidades, tribunales y medios. «No era un hombre», dijo una vez Adrián. «Era una idea equivocada. Y las ideas, cuando se nombran, pierden poder». Inés rechazó entrevistas, libros, ofertas. «No quiero ser símbolo», dijo. «Quiero ser normal». Trabajaba ahora en un centro comunitario, con niños, con juegos, con movimiento. Cada vez que uno de ellos daba su primer paso sin miedo, Inés pensaba en los guantes y sonreía. Adrián creó algo nuevo, no una fundación, no un programa, una red independiente de padres, médicos, denunciantes, sin jerarquías, sin donaciones oscuras. La única regla, decía, es que los niños siempre caminen primero. Una tarde cualquiera, Mateo se acercó a Adrián. «Papá», dijo, «¿ya no vienen los señores del traje?» Adrián se agachó frente a él. «No», respondió, «y si vienen, ya no mandan». Mateo pensó un segundo. «Entonces», dijo, «¿podemos correr más rápido mañana?» Adrián sonrió. «Todo lo rápido que quieras». Mateo salió corriendo. Libre. Esa noche, Adrián apagó el teléfono antes de dormir. Por primera vez en años. No hubo mensajes, no hubo alertas, solo una casa con ventanas abiertas y risas que no pedían permiso. Inés miró el cielo. «¿Crees que esto vuelva a pasar?», preguntó. Adrián respondió sin dudar. «Siempre habrá gente que intente controlar», dijo. «Pero ahora ya sabemos cómo reconocerlos». Se quedaron en silencio, no por miedo, por paz. Porque algunos sistemas caen en secreto, pero otros solo caen cuando alguien se atreve a dejar caminar la verdad.